Muy buenos días a todos nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos cristianos, nuestros amigos pendientes de su creencia. Hoy todos nos unimos a creer en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana he traído una enseñanza bien importante, como es la importancia que debemos dar a Dios en nuestros días. Amén. Y la enseñanza en esta mañana está basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16, y dice por título Jesús en Nazaret. Versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se sentó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, habló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos que estaban en la sinagoga fijos en él. Amén. Amén. Y vemos la enseñanza de la importancia de tener a Dios en nuestra vida. Llama la atención algo bastante importante, es Jesús en Nazaret. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. ¿Y qué pasaba? Dice la Biblia que él volvió al lugar donde se había criado. Y vemos el trasfondo histórico de todo el contexto en el que se estaba viviendo este momento, porque dice que él vuelve a la tierra donde ha sido criado. Por eso es importante, hermano, amigo, usted que hoy en día está en lugares donde de pronto no fue su tierra natal, ver con nuestra mirada espiritual a aquellos lugares y orar por ellos. Porque Dios es misericordioso y Dios quiere que todas las personas lleguemos al conocimiento pleno de quién es Dios en nuestras vidas. Vemos la importancia de que Jesús vuelve, pero me llama la atención algo importante. Dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en Jesús, como ustedes y yo lo debemos tener. En cada instante de la vida de Cristo es necesario que todo creyente, que todo oyente del Evangelio tenga la mirada puesta en Jesús. Porque dice la bendita palabra de Dios que cuando nuestros ojos están puestos en Dios, por torpes que seamos, no nos vamos a perder. Amén. Eso es importante tenerlo en nuestra vida. Llama la atención porque Jesús vuelve a su tierra natal donde había sido criado. Pero me llama la atención algo que dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 12. 6, versículo 5. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, que recorría aldeas alrededor enseñando. Pero llama la atención que allá en Jerusalén muchas personas no pudieron ver la grandeza de Dios por la dureza del corazón. Muchas veces pensamos: Dios, ¿y usted cómo lo va a hacer? Señor, eso ya humanamente es caso perdido. ¿Cómo vas a poder colocar tu poderosa mano y hacer un milagro? Esa no es nuestra cuestión. Los milagros son hechos de parte de Dios para todos los necesitados, porque todos necesitamos, todos en nuestra condición humana somos faltos, pero Dios es veraz. Todos en nuestro corto entendimiento de pronto pensamos: pero Dios, ¿cómo lo va a hacer? Pero Dios siempre está dispuesto a asombrarnos con su grandeza, con su poder, con esa parte que Dios tiene de poder hacer esos milagros. Llama la atención porque allá en Jerusalén dice que el Señor salió de allá y se asombró por la dureza del corazón de ellos. Y como causa de la dureza del corazón de ellos, muchos milagros dejaron de hacerse. Pero en el texto de San Lucas dice que él viene a Jerusalén, a Nazaret, donde se había criado aún en el día de reposo. Para la ley judía era indispensable que el día de reposo no se hiciera absolutamente nada. Llama la atención porque el Señor está rompiendo estigmas. El Señor está rompiendo todos los parámetros en nuestra mente.
Dios está cambiando lo que hay muchas veces aún en la dureza de nuestro corazón. Porque con todas las situaciones difíciles y situaciones adversas aún hemos endurecido nuestro corazón. Y a veces pensamos, ¿cómo lo vas a hacer? Tal vez hoy, en día de reposo, no se vive como en otros tiempos. Pero tal vez pensamos que espiritualmente hoy es el día en que Dios no puede hacer ese milagro. Que tal vez hemos pensado que a Dios le va a quedar grande cualquier situación en nuestra vida. No es de esta manera. El Señor vuelve a Nazaret, donde se había criado. El Señor vuelve allá al lugar donde sus vecinos, allá donde sus conocidos. Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro en el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre Cristo, y el Espíritu de Dios está hoy sobre la iglesia. Amén. Para poder dar buenas noticias a todos aquellos que han sido quebrantados espiritualmente, porque hay enfermedades físicas, pero también hay enfermedades del alma. Hay enfermedades espirituales, por palabras mal dichas, por cosas mal hechas. Y esas enfermedades han trascendido y han cambiado. Y muchas personas han endurecido tanto su corazón que hoy en día no pueden disfrutar de una vida de bendiciones, como dice la bendita palabra de Dios, por la dureza del corazón. Por eso es necesario reconocer que el Espíritu de Dios que estuvo en Cristo, hoy a través de Cristo también y a través de su Santo Espíritu lo podemos tener en nuestra vida. Por eso es necesario conocerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Ungir es frotar. Ungir es empaparse de Dios. Eso es la palabra ungirse, o ser ungido. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo dijo Cristo. Y sabemos que el Espíritu Santo son las arras que Dios le ha entregado a la iglesia. Que el Espíritu Santo son aquellas arras que el Señor le ha entregado a todos los creyentes, a todos los que creen en su nombre. Así como también la Biblia dice que a todos los que creyeron, a aquellos que aceptaron a Dios en su corazón, se les dio privilegio de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De igual manera el Espíritu Santo está en esta mañana sobre la iglesia. Desde la venida del Espíritu Santo profetizado por el profeta Joel en su capítulo 2, dice que en los postreros tiempos derramaría Dios de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y los jóvenes tendrían sueños y los ancianos verían visiones. Por eso la iglesia hoy no puede ignorar. Por eso la iglesia hoy no puede pasar por alto las manifestaciones magníficas del Espíritu Santo, las cuales son dadas a través de Cristo. Por eso la iglesia hoy no debe tener en poco que los milagros se siguen haciendo. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios, es el mismo Señor, es el mismo Jesús que volvió a Nazaret, es el mismo aquel que dice la Biblia que libertó a ese endemoniado, es el mismo aquel que dice la Biblia que sanó a ese hombre de la mano seca. Es el mismo aquel Jesús que dice la Biblia que cuando llegaron a decirle referente a la hija de un hombre llamado Jairo, dice que ese milagro Dios lo hizo resucitándola. Es el mismo Jesús que dice la Biblia que mientras iba a hacer ese milagro, una mujer se le acerca y le toca el borde de su manto y recibe la sanidad. Por eso es necesario saber y reconocer quién es Dios en nuestra vida. Por eso es necesario estimar a Dios, darle la estima que debe darse. Por eso es necesario que todos aquellos que se acercan a Dios cambien su vida, cambien su entorno, cambien su corazón y dejen la dureza. Llama la atención porque dice que en Nazaret muchos milagros dejaron de hacerse por la dureza del corazón de ellos. Por eso también dice el libro del profeta que Dios quitaría ese corazón duro de piedra y colocaría un corazón de carne. Y habla Dios referente a la regeneración. ¿Por qué tener un corazón duro con un Dios tan bueno? ¿Por qué buscar muchas veces irnos lejos de Dios sabiendo que los brazos del Padre siempre están abiertos para que volvamos a Él? Y en el mejor lugar y en el lugar donde siempre estaremos felices y estaremos completos es en la casa del Padre. Llama la atención por la dureza del corazón. Muchos milagros dejaron de hacerse por la dureza del corazón. No pienses hoy, Dios, ¿cómo lo vas a hacer?
No pienses, Dios, si hoy me das el pan, ¿qué será de mi vida mañana? Dios tiene el poder para darte el pan que tú necesitas hoy, mañana y siempre. Y dice la Biblia que por torpes que seamos, mientras estemos en el camino, no nos vamos a perder. Llama la atención porque por la dureza del corazón muchos milagros dejaron de hacerse. Pero el Espíritu de Dios estaba en Cristo. El Espíritu de Dios estaba en Cristo. Y dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio son buenas nuevas para los que están perdidos. El Evangelio son excelentes noticias para aquellos que hemos podido creer. El libro del profeta Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a esa señal de Dios? ¿Quién ha creído a ese Señor Jesús que dice la Biblia que un niñito nos es nacido? ¿Quién ha creído a ese anuncio dado por el profeta Isaías? ¿Quién ha creído a ese anuncio? ¿Quién ha creído a que Jesús es Dios? ¿Quién ha creído a que Jesús es el Rey que necesitamos? Porque el Espíritu de Dios está sobre Cristo, pero el Espíritu de Dios también está sobre la iglesia. Por cuanto Dios le ungió para dar buenas noticias a los pobres, por cuanto Dios le ungió para dar buenas noticias a los oprimidos. Cuando en esta parte habla de los pobres, no se refiere a la escasez monetaria. Cuando esta parte habla de los pobres, habla de aquellos que tienen esa necesidad espiritual. Porque hay un grito dentro del corazón del ser humano, hay un grito dentro de la especie humana. La falta de Dios les ha llevado a tomar situaciones difíciles. La falta de Dios les ha llevado a tomar situaciones adversas. Pero en ese grito Dios provee a Cristo para que tú no te pierdas. En ese grito de esa esperanza, el Señor provee el Evangelio, que son buenas noticias. En ese grito de desesperación, Dios siempre colocará una balsa donde tú puedas pasar. En ese grito de la desesperanza, Dios colocará ese Moisés que te guíe en el camino, espiritualmente hablando. Dios colocará un líder, Dios colocará un amigo, Dios colocará a alguien que te enseñe de su Evangelio. Dios lo puede hacer. Dios lo ha hecho hasta el día de hoy con cada uno de los que escuchamos esta mañana la palabra de Dios. Dios ha tenido ese poder porque el Espíritu Santo está sobre la iglesia. Es necesario, hermano, no pasarlo por alto. Es necesario reconocer nuestra condición y acercarnos a Dios. Dice: me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Hay enfermedades del alma que un médico no puede curar. Hay enfermedades espirituales que un médico, que la ciencia no puede curar. Para esa enfermedad está el Señor Jesús. Para esa enfermedad está el Espíritu Santo. Para sanar a los quebrantados de corazón. Cuando en otro tiempo te dijeron: no vales nada, no vales 5. Cuando en otro tiempo dijeron: lástima la plática, esto se perdió. El Señor está por ti. El Señor está ahí para sanar tu corazón. El Señor está ahí para librarte aún de la muerte. El Señor está ahí para librarte aún de la destrucción. Eso me llama la atención de Cristo. Porque en las parábolas de Lucas habla de aquella moneda que un día se perdió. Habla también de las 100 ovejas que un día una de ellas se perdió. Y el Señor dejó las 99 ovejas con tal de alcanzar a aquella que un día se había perdido. Eso me llama la atención de Cristo, que dice la Biblia que aun cuando fue igual a Dios, no tuvo esa parte de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso me llama la atención de Cristo, porque así como dejó las 99, también dejó su reino, también dejó su trono con tal de alcanzarte, con tal de que tu alma no se pierda, con tal de que tu alma no se caiga al precipicio. El Señor dejó las 99 y fue a buscar a aquella que se había perdido. Eso me llama la atención de Cristo, porque el Señor le envió para sanar a los quebrantados de corazón. Hay dolencias en el corazón, hay dolencias en el alma, hay dolencias aún físicas y el Señor tiene el poder para sanarlas. Hay dolencias en el alma, cosas por las cuales nunca se pidió perdón,
porque de pronto era nuestro padre o era nuestra madre, porque de pronto era nuestro hijo, de pronto era nuestro hermano, y dijimos, como es él, pues que se aguante. Pero si no pediste perdón, ni a tu hermano, o a tu madre, o a tu padre, o al que haya sido, hoy delante de Dios podemos volvernos a Él y pedirle perdón. Y dice la Biblia que Dios es amplio en perdonar. Amén. Y que Dios tiene misericordia, dice la bendita palabra de Dios. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a aquellos que han sido oprimidos por el diablo. A dar apertura de las cárceles. A dar libertad. Tal vez en los tiempos de Cristo muchos dijeron, descendencia de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos, hermano. Pero la Biblia me enseña que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Porque no se pueden muchas veces dejar los vicios, porque no se puede dejar la mentira, porque no se puede dejar el engaño, porque lastimosamente hemos sido oprimidos. Porque lastimosamente hemos sido oprimidos y cautivos. Pero el Señor ha traído esta enseñanza, dice, para dar libertad a los cautivos. Para permitir que tú tengas una vida abundante. Para permitir que tú vivas el Evangelio con todo su poder. Para que el Evangelio sea en ti, hermano. Esa esperanza, si en otro tiempo estuviste perdido. El Evangelio son buenas noticias. A pregonar libertad a los cautivos, a pregonar a aquellos que están oprimidos por el diablo, aquellos que tienen pensamientos de destrucción, aún pensamientos suicidas, hermano. Por eso es necesario que la palabra de Dios sea predicada y que esa palabra traiga a nuestro corazón esa esencia de llevar toda cautividad, de llevarse todo lo que nos oprimía y podamos llevar una mejor vida en el nombre de Dios. Dice, y dar vista a los ciegos. Hay un adagio que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces vemos situaciones y nos sentimos atados de pies y manos. Muchas veces nos hemos sentido incapaces de solucionarla. Muchas veces hemos dicho, esa es mi condición, yo soy así. Pero hoy le digo de parte de Dios, la condición humana que era precaria, a través de Cristo Dios puede restaurar por esta situación. Dios puede volver esa vista aún espiritual y esa vista, hermano, llevarse Dios toda la ceguera espiritual. Dios lo puede hacer. Si de pronto en otro tiempo no se habían visto buenos días, Dios tiene el poder de cambiar, de restaurar, de sanar, de volver a ser amigos nuestros a través de Cristo, de volver a traer aquella oveja que un día se había perdido. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. La opresión es algo tremendo. La opresión es destrucción. La opresión es desigualdad. La opresión muchas veces es irse en contra de la palabra de Dios. Pero el Señor ha venido a poner punto final a esta situación. El Señor ha venido a libertar. El Señor ha venido a sacar de las cárceles espirituales aquellas almas que en otro tiempo fueron oprimidas por todo poder satánico, por todo poder de las tinieblas. Dios tiene el poder de hacerlo. Versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Esto es evangelio, es dar buenas noticias a aquellos que en otro tiempo no las tenían. El evangelio es cambiar, el evangelio es reestructurar, el evangelio es hacer las cosas nuevas a través de Cristo. Dice el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Los ojos en la sinagoga estaban fijos en él, porque el Señor rompió todo parámetro. El Señor rompió todo esquema en las mentes. Cómo Dios lo hace, hermano, no lo podemos saber, pero algo me llama la atención referente a Cristo, es que Dios no quiere que ninguno se pierda. Me llama la atención en el libro de San Juan capítulo 11, cuando el Señor Jesús llega al lugar donde su amigo Lázaro había fallecido. Me llama la atención porque el Señor tiene sentimientos. Juan capítulo 11, versículo 31, si no ando mal de citas, dice, y Jesús lloró. Porque el Señor Jesús es alguien demasiado grande, demasiado maravilloso, demasiado amoroso, hermano, que con la muerte de su amigo Lázaro, él pudo sentir la tristeza de la pérdida de un ser querido. Me llama la atención porque cuando tú estás pasando días difíciles, Jesús no es ajeno a tu necesidad. Me llama la atención porque cuando
hay situaciones que nos han quedado grandes. El Señor Jesús no está ajeno, sino que el Señor Jesús, si tú se lo permites, Él puede involucrarse también con tu vida. Me llama la atención porque, hermano, por difícil que sea la situación, el Señor está dispuesto aún a pasarnos al otro lado. Llama la atención que por la dureza del corazón de ellos, muchos milagros dejaron de hacerse. Pero que Jesús también tiene sentimientos. Eso me llama la atención. Llama la atención que todo el entorno daba a que la gente quería tener a Jesús de lejos. Llama la atención en pasajes como el endemoniado gadareno, donde aquel hombre que se metía dentro de los sepulcros, dice la Biblia que rompían los grillos con los que pretendían atarlo. Pero ese hombre va al encuentro con Jesús y recibe el milagro maravilloso de Jesús de ser libre de toda esa opresión demoníaca. Pero llama la atención que aún muchas personas quisieron lanzar a Jesús por un despeñadero. Llama la atención que después de todas las grandezas que Dios hizo en esas aldeas, en esos lugares por los que Él transitaba, muchas personas se acercaron y le dijeron: ¿sabe qué? Estos revolucionarios, bueno, pero también le pidieron a que Él se fuera. Eso llama la atención. Por eso, mi amigo, en esta mañana quiero orar por usted, quiero orar por su familia, quiero orar por su casa. Quiero pedirle a Dios en este día que Dios sane, que Dios restaure, porque ya conocemos que Dios está en nuestra vida. Ya conocemos que Dios, a través de Cristo y también a través del Espíritu Santo, ha querido libertar, ha querido sanar, ha querido restaurar aquellas áreas de la vida que han sido rotas en otro tiempo, áreas de la vida en las cuales no han sido sanas. Y en esta mañana yo quiero orar por la necesidad. Señor Dios del cielo, en este día, Dios, delante de tu santa presencia, Dios, estamos, Señor, para exaltarte, Padre bueno, para bendecirte. Señor, en esta mañana, Dios, como iglesia, Señor, nos acercamos delante de ti, Padre, para pedirte, Padre amado, Dios, que tú nos bendigas, Señor, que tu misericordia se extienda, Padre amado. Señor, ora en este día, Dios, por las necesidades de tus hijos. Ora en este día, Dios, por las necesidades de tu pueblo. Oro, Dios, en esta mañana, Señor, por las necesidades de aquellas personas que nos están viendo, Dios. Señor, que vean a Cristo, Dios, en esta mañana, Señor. Que vean al Espíritu Santo en toda su manifestación, Dios del cielo. Señor, que tú sanes en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en la autoridad que nos ha sido dada de lo alto, Señor. Hoy oramos, Padre amado, Señor, para que los corazones quebrantados, Señor, sean, Dios, sanados en este día. Padre amado, para que los corazones rotos, Señor, en el nombre de Jesús, sean restaurados, Señor. Levántate, Dios, en todas las situaciones, Padre, adversas de tus hijos, Padre, en los lugares, Dios, Señor, donde tu palabra llega en este día. Señor, para que tu corazón, Dios, Señor, para que tu corazón les alcance también a ellos, Padre. Si de pronto han depositado amor en personas equivocadas, Dios, y se han decepcionado, Señor, de ti no nos decepcionaremos, Señor. Yo lo sé, Dios, porque tú tienes el poder para cambiar, porque tú tienes el poder para sanar, porque tú tienes el poder para restaurar. Yo sé que tú lo has hecho y yo sé que tú lo seguirás haciendo, Señor. Llega a los campos, Señor, llega a las ciudades, Padre, llega a las aldeas, Padre, en esta mañana, Señor, porque tu palabra, Dios, correrá, Dios, por todos los lugares, Señor, y sanará, Dios, y traerá esas consecuencias buenas, Dios, como es cambiar ese corazón, como es mudar esa dureza, Dios. Yo sé que tú lo puedes hacer, Dios del cielo. Señor, toma los corazones en este día. Toma las dificultades, Padre amado. Toma las adversidades, Padre, y cambia, Señor. Llévate toda tristeza, llévate toda soledad, llévate, Dios, toda desesperanza, Señor. Y coloca en cambio, Dios, un corazón nuevo, Padre. Señor, coloca en cambio, Dios, un corazón nuevo, Padre. Y permítenos habitar, Dios. Estar, Dios, Señor, contigo, Padre. Señor, vivir contigo. Señor, que tú seas nuestro primer y nuestro último pensamiento todos los días, Señor. A ti te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.